Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Y vamos a leer los versículos 30 y 31, capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, y vamos a leer los versículos 30 y 31. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y vamos a leer en el libro de Josué, el capítulo 6 del libro de Josué, capítulo 6 del libro de Josué. Fíjense lo que dice este capítulo, porque menciona la caída de Jericó, el versículo, ¿no? Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de las bocinas, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué a los hijos de Nun, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Vamos a detenernos hoy en estos 2 versículos de la Carta a los Hebreos. Ya hace mucho que venimos con este capítulo 11. Nos faltan 2 miércoles más para poder terminar el pensamiento. Pero si ustedes se fijan en la Carta a los Hebreos, estos nombres que se ponen acá no están puestos azarosamente. No es que agarró y el autor hizo memoria y dijo: bueno, pongamos aquel, el más allá, sino que va siguiendo una secuencia y va enseñando algo. Y va mostrando además diferentes aspectos de la fe. Y nosotros lo que hemos tratado de ver es justamente eso, los diferentes aspectos de la fe que va mostrando en la elección de cada uno de estos personajes del Antiguo Testamento. Nosotros ya hemos hecho un recorrido, y hoy vamos a hacer el recorrido para ver dónde ubicamos la parte que tenemos delante. Nosotros hemos visto a Abel, a Enoc, y hemos visto a Noé, que son el tema de los prediluvianos, ¿no?, los que estuvieron antes del diluvio, y se muestra la conducta de la fe, el andar diario de la fe y la obediencia y el trabajo en la fe. Después, inmediatamente, tenemos al gran, personaje de la fe, que es Abraham, y allí se muestra el proceso de la fe, cómo afecta la fe la vida, que se produce primero con un quiebre que hay en el momento en que llegamos a lo que se llamaría convicción de fe, y que la fe nos transforma en peregrinos. Es una forma totalmente distinta de ver la vida. Ya no la vemos como que vamos a echar raíces acá, sino que sabemos que vamos a pasar a la eternidad y entonces estamos de paso. Y la fe nos hace experimentar en este camino el poder de Dios. Inmediatamente vienen Isaac, Jacob, José, Abraham y Jocabed, que es la continuidad de la fe, la transmisión de la fe, cómo va pasando de una generación a otra la fe, y cómo llegamos 400 años después a encontrarnos con este matrimonio que sigue manteniendo la fe. Y llegamos a Moisés,
Y en Moisés ya tenemos el entrenamiento de la fe, cómo se fue entrenando para servir al Señor a través de la fe. Nos falta todavía la última parte de los grandes nombres que se señalan, que aunque no está aquí mencionado, es Josué, ¿no es cierto?, el personaje, pero el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, habla de la fe de un pueblo, que por la fe hacen caer los muros de Jericó. Es decir, no se centra en la persona, sino se centra en un pueblo. Ubiquémonos un poco históricamente. El pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida después de 4 siglos de esclavitud y 40 años de vagar en el desierto. Números redondos hacemos, ¿no? 400 años y 40 años en el desierto. Delante tenían que entrar en la tierra y tenían el desafío de los idólatras y de la inmoralidad. Y el libro de Josué tiene una característica, y es la característica de que siempre nos manda ir hacia adelante. Es decir, es el libro del avance. Y se va mostrando en sucesivas etapas del libro de Josué las victorias que Dios da al pueblo y las causas que hacen que puedan ser victoriosos y las causas que hacen también que puedan fracasar. Quiere decir que el libro de Josué, el tema central del libro de Josué para hebreos, con respecto a la fe, es la victoria que se produce por la fe. En la lucha diaria, la victoria que hay por la fe. Por eso, entonces, tenemos la victoria por la fe y no ponemos el nombre de Josué, porque realmente no está el nombre de Josué ahí, se pone el nombre del pueblo, porque no es la fe de un hombre en este caso, sino la fe de todo un pueblo que creyó y que entonces pudo dar un paso hacia adelante. Ustedes recuerdan que, y si no lo recuerdan, lo recordamos ahora juntos, que Josué mandó 2 espías a ver Jericó. ¿Y por qué manda a ver Jericó? Le dijo: andad y recorred la tierra y a Jericó. Porque estaba especialmente preocupado por la ciudad de Jericó, porque Jericó era la ciudad fortificada de la tierra de Canaán, la más importante. La ciudad de Jericó era el baluarte más temible. Tal vez el que hubiera llegado con un ejército no hubiera empezado por Jericó, hubiera empezado limpiando todos los alrededores para tenerlo como último objetivo. Pero acá Dios lo manda y lo enfrenta a la ciudad de Jericó. Y no es una ciudad impenetrable, aparentemente impenetrable. Era una ciudad que estaba rodeada por 2 murallas. En general las ciudades antiguas, las muy antiguas, siempre tenían 2 murallas, una muralla exterior y una interior. La externa tenía 2 metros de espesor y la interna tenía 4 metros de espesor. No sé cuántos de los que están acá habrán visto una pared de 2 metros de espesor. Yo tuve oportunidad de ver algunas paredes de 3 metros de espesor, muy antiguas, y es impresionante ver eso, es una mole tremenda. Ahora, se las hacía así y además se caminaba por arriba. Se caminaba por arriba de esto porque era la defensa de la ciudad. Y en muchos lugares todavía usted puede caminar sobre estas murallas antiguas, ¿no? Tienen un camino que es donde justamente se ponían los que vigilaban y los arqueros para desde allí hacer la defensa de la ciudad. Incluso las piedras estaban cortadas en forma tal que le permitía manejar el arco, pero protegiendo la piedra el cuerpo, ¿no? Es muy interesante la forma en que ellos trataban de defender la ciudad. Entre esas 2 murallas había gente también. Y había justamente allí, era el lugar donde los peregrinos encontraban posada y todo esto. Los espías que manda Josué van directamente a una casa que está en el muro, porque como espías no tienen que despertar mucha inquietud en la gente, no tienen que mostrar que son espías. No obstante, la ciudad estaba, como vieron el primer versículo que leímos, la ciudad de Jericó estaba cerrada
y dice, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Es decir, que la ciudad estaba acusando la presencia de esa multitud y tenía miedo. Entran los espías y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y pararon allí. Y cuando termina la historia, porque el rey llega a descubrir que hay espías adentro y manda a buscarlos y ella los defiende, dice que los hizo escapar haciéndolos descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Quiere decir que la tenemos bien ubicada en ese lugar. Era una posada. Y hay algo que tenían los pueblos cananeos, y es que los cultos de los pueblos cananeos eran cultos a la naturaleza, a la fuerza de la naturaleza. Y la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la semilla, estaba para ellos sintetizado en la sexualidad. Por lo tanto, dice, era una ramera, las prostitutas eran prostitutas santas, eran sacerdotisas también, porque estas mujeres eran las que con su accionar producían que la fuerza de la vida se multiplicara en el pueblo, de acuerdo a la concepción religiosa que tenían ellos. Los recibió en esta posada, porque estaban justamente ellas en esas posadas, en el muro, y allí se hospedaron. Ahora, el accionar de esta mujer es desde el punto de vista humano totalmente incomprensible, porque recibe a los espías y cuando el rey de Jericó manda a que detenerlos y lo van a buscar a la casa, ella los hace esconder debajo del lino, en el terrado, el lino seguramente se está secando, y esto le puede costar a ella la vida. Pero sin embargo, da algunas razones por las cuales ella hace esto, y explica el razonamiento, y lo explica porque ella participa del pensamiento de la gente de que están ante un pueblo muy poderoso y muy temible que puede destruirlos, pero ella llegó a una conclusión que va más allá de lo militar. Rahab dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Si fuera, tenemos miedo. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Esto sucedió 40 años antes. Pero llegó el pueblo que había atravesado el Mar Rojo, y entonces ella saca una conclusión que va más allá de lo militar. Dice, delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, y da todos los nombres, dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, los otros interpretaron la potencia de ese pueblo y temieron, pero ella hizo un análisis que iba más allá. Ella analizó que si ese pueblo había realmente doblegado a Egipto y había podido zafarse de Egipto, era porque ese pueblo creía en un Dios que era el Dios más poderoso de todos, y era un Dios que era poderoso en el cielo y en la tierra también. Entonces toma una decisión de fe, y la decisión de fe ¿cuál es? Voy a buscar refugio en este Dios, que es el Dios verdadero. Y entonces les dice y les pide que cuando ellos entren a la ciudad, y esto es un acto de fe, entonces ellos le dicen, bueno, que cuelguen un cordón rojo para que todos sepan que esa casa no se va a tocar, porque está ella ahí adentro. Y es notable que después ustedes, leyendo toda la Biblia, se la menciona varias veces, se la menciona incluso en la genealogía del Señor, se la menciona como una mujer de fe. Ahora, no se nos puede escapar algo que es importante, de acuerdo a la lista que vimos antes.
Nosotros vimos que entre los prediluvianos estaban Abel, Enoc, Noé. Pero después vimos cómo la fe entra en un hombre y por un hombre a un pueblo. Todos los nombres que vimos detrás de eso pertenecen todos al mismo pueblo, al pueblo hebreo. Entonces vimos Abraham, Isaac, Jacob, José, Amram, Jocabed, Moisés. Todos estos pertenecen al pueblo hebreo. Esta mujer no pertenece al pueblo hebreo, es una mujer cananea. Y sin embargo, nos está diciendo el autor de Hebreos, la fe alcanza a cualquiera que la ejercite sin importarle ni el oficio que tenga ni el origen que tenga. Y por eso se repite tantas veces el nombre después, incluso en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es un ejemplo notable en el Antiguo Testamento de que la fe, el hombre de fe, esa fe en Dios que salva, no es una fe exclusiva de un pueblo, sino que es una fe que alcanza a todos los hombres y que incluso alcanza a los cananeos también. Entonces queda ella allí como una muestra, en medio del capítulo, como una muestra de que la fe tiene un alcance mucho más que limitado a un pueblo o a una cultura o a una condición, sino que la fe alcanza a todos los hombres que se apoyen en el Señor. Esta mujer hubiera sido rechazada por su condición de sacerdotisa, rechazada por su moral y rechazada por su nación dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, queda como ejemplo de que la fe alcanza a todo el mundo, que no Dios, como le dijo Pedro a Cornelio, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, abre el corazón de Dios en el tema de la fe a todo el pueblo. Imagínense que Rahab no hubiera estado aquí, nosotros lo único que tenemos es una sucesión de hombres de un mismo pueblo que practican la fe. Pero de repente se mete un nombre allí para decirnos, miren, no se engañen, Dios está trabajando con un pueblo, pero la fe es mucho más amplia que ese pueblo. Es algo que Israel no ha entendido nunca esto, ¿no? Pero que nosotros tenemos que entenderlo en este momento, que la fe es mucho más amplia, porque alcanza hasta una pagana de una vida inmoral ajena perteneciente a un pueblo idólatra, ajena totalmente a Israel. Y queda allí en el capítulo como el mojón que señala el alcance que la fe tiene. Ahora, llegamos entonces ahora a Josué. Dios le da la orden de avanzar. Delante tenían antes el río Jordán y lo cruzan milagrosamente. Hay varias explicaciones de por qué cruzaron el río Jordán. Periódicamente se produce un movimiento en la tierra, es como los remesones de los terremotos, porque está cerca de la placa, del borde de la placa, y hay una zona en el norte del río Jordán que cuando se mueve cae y puede cortarse durante un tiempo el flujo del río, hace una barrera, después el río rompe y sigue. Esto sucedió varias veces en la historia y fue aprovechado también por un invasor a Israel en siglos posteriores que suceda esto. A veces Dios se vale de cosas naturales y de fenómenos naturales para marcar sus tiempos y sus promesas, porque Él le dice, mañana ustedes cruzan, y al otro día cruzaron. Quiere decir que Dios puede ser que haya movido la tierra en ese momento y se cortó el río Jordán. Dios es el Dios soberano sobre todas las cosas y no tenemos que pensar que siempre actúa tipo Mandrake, que pone la varita y corta el asunto, sino que muchas veces mueve a la naturaleza para producir ciertos efectos en el determinado momento. Los estudiosos, hay grandes estudiosos de los milagros, dicen que Dios muchas veces se maneja en esta forma.
y que lo extraño es la exactitud de que Dios dice algo y después se cumple justamente en ese momento, y a pesar de que es un fenómeno que uno puede decir es un fenómeno meteorológico, sin embargo la coincidencia habla del tremendo milagro de lo que Dios hace. La estrategia divina es, el pueblo estaba sentado en Gilgal y Dios establece una orden de marcha y le va a marcar cómo van a tener la victoria en Jericó. Lógicamente que Josué está asustado porque el pueblo de Israel no es un pueblo guerrero. En la historia hay pueblos guerreros y hay pueblos que no son guerreros, ¿no? No sé, los celtas, los normandos son pueblos guerreros, ¿no? Pueblos conquistadores. Israel no es un pueblo conquistador, no es un pueblo. Tampoco es un pueblo que se ha entrenado en grandes batallas ni con grandes generales, ¿no? Entonces, tiene seguramente Josué sus temores y él tiene, antes de este capítulo que nosotros leímos, tiene una visión donde alza los ojos y ve un varón, dice él, con una espada desenvainada en la mano y se asusta y le pregunta si es de ellos o si es enemigo, porque dice a lo mejor acá ya nos están invadiendo, y la respuesta que le da es no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Jehová lo hizo así. ¿Se acuerdan cuando aparece otra vez esta frase en la Biblia? Con Moisés en la zarza. Lo que quiere decir que lo que había allí era la presencia de Dios. Y lo que es, él está teniendo una visión de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo se presenta aquí Dios? La visión que tiene es un varón con una espada desenvainada. El mensaje que le está dando es: yo estoy luchando con ustedes. Quiere decir, yo voy a comandar esto. No es un asunto tuyo. Y entonces le da el mandato. Esta es una orden tremenda, ¿no? Al general en jefe del ejército de Israel le dice: te quitas el calzado porque estás pisando un lugar santo. Le está mostrando, es una muestra de su autoridad, de la grandeza de Dios. Bueno, yo voy a pelear, pero vos tenés que inclinarte delante mío. Entonces dice que él adoró y le dijo: pero quítate, el lugar en que pisas es santo, vas a avanzar, pero vas a avanzar por voluntad mía. Y lo que va a vencer va a ser la espada mía, no la espada tuya. Yo voy a comandar a este pueblo. Y la estrategia divina es que estableció una orden de marcha. Todos los guerreros iban adelante, detrás el arca de Jehová y los sacerdotes tocando la trompeta, y detrás todo el pueblo. Todos callados. La orden era que el pueblo tenía que estar callado. Nada de gritos de guerra, ni nada de eso. Quiere decir que todo el pueblo se levantaba a la mañana, salía y hacían un desfile alrededor de la ciudad, todo alrededor, todos callados. Y volvían a su lugar de origen. Lo que quiere decir que no era un asedio, no estaban asediando una ciudad. Cuando hay un asedio de una ciudad, es decir, se la rodea para hacerla claudicar por hambre o por sed, la gente se queda allí, no se va. Ellos se replegaban. Si lo querían podrían abrir la puerta, hacer lo que quisieran, porque se volvían a su lugar. Pero al otro día volvían. Y tampoco era una acción intimidatoria, porque una de las órdenes que les da Josué, de parte de Dios, es: nadie tiene que gritar, tienen que marchar en silencio. Si ustedes leen las guerras posteriores, sobre todo cuando la ciudad de Jerusalén es atacada, siempre están gritando allí. Está el general en jefe gritándole a los que están en las almenas, en la muralla, para decirle que los van a destruir y que ellos no tienen fuerza. Es decir, una presión psicológica se hacía por los gritos. Ahí no había gritos, no era una acción intimidatoria, marchaban simplemente en silencio. Y el séptimo día dieron 7 vueltas. Quiere decir que en total dieron 13 vueltas, no dieron 7 vueltas, dieron 13. Dieron 6 vueltas, una por día, y el otro dieron 7 vueltas,
y allí los muros de Jericó cayeron. Es interesante, yo tengo un libro escrito por dos arqueólogos que trabajan en Jerusalén, pero que son incrédulos. Y es un libro donde se describen todas las batallas. Es interesantísimo como libro. Todas las batallas y todas las estrategias, ¿no? Las estrategias que tenía David, las estrategias que tenía... Pero cuando llega aquí a la historia de Jericó, no tiene forma de explicar cómo fue. No hay una forma militar de explicarlo. Hay otras batallas que sí, se puede explicar militarmente. Pero esta batalla no. Entonces empieza a aducir una cantidad de cosas y después dice que hay una cantidad de argumentos, pero que todos esos argumentos son pueriles, ¿no es cierto? Que como el pueblo marchaba, el golpe hizo que se cayeran los muros, y bueno, que un muro de 4 metros se caiga porque hay un pueblo marchando. Entonces ellos mismos dicen, es pueril, acá hubo algo que es una intervención que desconocemos, dicen ellos. Era la intervención de Dios en ese momento, porque el pueblo entró justamente en ese momento, entró y conquistó todas las cosas. La victoria vino por medio de la fe. Y por eso en la carta a los Hebreos se destaca esto. Lo que se destaca es que la victoria no viene por el hombre, sino viene por medio de la fe. Y que la victoria en la vida cristiana, donde tenemos tantas luchas, que no son, como dice Pablo, contra carne y sangre, no es como en el Antiguo Testamento, contra carne y sangre, no es contra personas, sino luchas espirituales profundas, se tiene también por la fe. Quiere decir que la fe es el elemento fundamental. Por la fe nos apropiamos de dos cosas, del poder de Dios y de la sabiduría de Dios. Fíjense que acá la sabiduría de Dios marcó la estrategia y el poder de Dios dio la victoria. Entonces, la sabiduría de Dios nos marca cómo tenemos que conducirnos. Y el poder de Dios es el que después actúa cuando nos conducimos de esa manera. Ellos obedecieron y entonces tuvieron la victoria. Cuando el pueblo giraba alrededor, estos comentaristas de la batalla decían, tal vez el pueblo lo que estaba esperando es que fuera tan cotidiano el hecho de que dieran vuelta, que finalmente aflojaran sus defensas, como diciendo, bueno, pasaron de vuelta hoy, ¿no? Pero no fue así, no fue así. No es que aflojaron sus defensas, se estaban defendiendo y con todo, y temían y tenían miedo. Pero el pueblo siguió haciendo este trabajo y Dios actuó. En la vida cristiana siempre hay obstáculos, siempre hay problemas. Eso de que venga Jesucristo y se le acabaron los problemas es un cuento. No es así. Toda la Biblia desmiente eso. Toda la Biblia desmiente eso, porque los hombres de fe tenían problemas y tenían luchas. No es que entramos por medio de Jesucristo a un mundo ideal donde las cosas son como son. Son como deben ser. No, las cosas no son como deben ser. Estamos en un mundo donde las cosas no son como deben ser y pasan cosas y tenemos luchas que muchas veces no las entendemos, pero es porque estamos en esta tierra y en este mundo. El asunto es que esas luchas nosotros las podemos encarar con las fuerzas humanas únicamente, o podemos entender que Dios tiene sabiduría y que yo me tengo que apropiar de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría propia. Cuando digo apropiarme de la sabiduría de Dios, estoy diciendo conocer qué es lo que Dios dice y decir, yo voy a hacer propio que es el pensamiento de Dios. Entonces, yo tengo dos cosas, o agarro y tomo de la sabiduría de Dios que me orienta y avanzo de acuerdo a lo que Dios dice, o tomo mi propia sabiduría y armo yo la batalla. Y lo que demuestra Josué es que cuando yo me enfrento y me apropio de la sabiduría de Dios, es decir, hago propia la sabiduría de Dios. ¿Qué dijo Dios que tengo que hacer? Esto es lo que yo voy a hacer. Me apropio de la sabiduría de Dios, también el poder de Dios actúa allí. Y esto es lo que sucedió, que el poder de Dios actuó. En la vida cristiana siempre hay obstáculos y tenemos que avanzar y no hay que tener miedo de avanzar. Ustedes se acuerdan de Josué, cuando estudiamos Josué.
Gedeón, ¿qué le dijo a su ejército? Se juntan 32.000 hombres y los tiene todo enfrente. Y lo primero que dijo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase al monte de Galaad. Váyase a su casa. Ahora, esto ningún general en jefe haría esto en el ejército. Por el contrario, ustedes saben que en la guerra la deserción se paga con la muerte. El soldado desertor que lo vuelve a tomar su ejército lo fusila, porque ha desertado. Quiere decir que el que es llamado a las filas tiene que vencer el miedo y seguir adelante. Y ningún general le diría a su ejército, el que tenga miedo vuélvase porque se queda sin gente. Sin embargo, Gedeón dijo eso. ¿Y por qué dijo eso? Porque él confiaba en que Dios era el que estaba mandando todas las cosas. Y Dios le decía, le tenés que decir esto. Y él fue y se lo dijo. Se apropió de la sabiduría de Dios, que él no entendía, y esto manifestó finalmente el poder. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, él le dice, y en nada intimidados. Es decir, nadie tiene que tener temor por los que se oponen, por las luchas que tengamos. Dice, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para nosotros de salvación, y esto es de Dios. Ahora, esto es de Dios. Que yo tenga una oposición delante, eso es de Dios. Claro, todos queremos otro tipo de vida cristiana, ¿no es cierto? Ahora, nos podemos hacer una ilusión, pero la realidad es que todos estamos luchando todos los días en nuestra vida espiritual, ¿no? Y todos tenemos algo delante. Hay que dar batalla sin temor, y la oposición es indicio de perdición. Y para redondear todo esto que acabamos de ver, habría que ir a la primera carta de Juan, una palabra que realmente nos asegura la victoria en la vida espiritual. Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiere decir que si yo he nacido de nuevo con Cristo y tengo una nueva vida con Cristo, entonces hay una victoria que está asegurada. Y esta es la victoria que vence al mundo. Dice, ¿usted quiere vencer? Es la fe. Es la fe, es la confianza que yo ponga en el Señor. Yo digo que cuando yo leo este versículo es como cuando usted va a asegurar su casa o su coche o lo que sea. Usted tiene un seguro. Y este es un seguro de victoria. Es un seguro de victoria. A veces nosotros escuchamos acerca de la guerra espiritual. Usted ha escuchado seguramente acerca de la guerra espiritual. No me escuchó nunca a mí hablar de guerra espiritual. Yo hablo de luchas espirituales. Luchas. En el idioma castellano, la palabra guerra significa que hay dos fuerzas que se oponen buscando una la supremacía sobre la otra. Dos fuerzas que se oponen. Entonces alguien puede decir, bueno, acá está el reino de Dios y el reino de Satanás que se están oponiendo. Sí, es verdad. Pero no que busca la supremacía. La supremacía ya está. Porque Cristo venció en la cruz. Y la victoria de Cristo es contundente, es terrible. Ya la guerra está ganada. La guerra está ganada por Cristo. Porque si yo tengo que ganar la guerra, entonces Cristo no ganó nada. No, la victoria sobre Satanás está ya lista. Y en la carta a los Romanos dice, Dios aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Dice la palabra de Dios, sabe que le queda poco tiempo. Usted sabe que una guerra se gana y siempre hay un grupo de soldados, meses después y a veces años, que siguen luchando en un rincón que no se enteraron. Siguen luchando. Lo que nosotros tenemos son nuestras luchas espirituales. Pero la victoria sobre el mal ya está ganada por Jesucristo en la cruz. Y no se puede menospreciar la victoria de Jesucristo
creyendo que nosotros tenemos una lucha donde tenemos que prevalecer. Ya Cristo ha prevalecido. Lo que yo hago es apropiarme de la victoria de Cristo en la cruz, y por eso en Cristo somos más que vencedores. Porque yo me estoy apropiando de una victoria que es una victoria absoluta. Ese espíritu de lucha y esa comprensión de lo que significa la obra de Jesucristo, la muerte de Cristo como victoria sobre el mal y sobre Satanás, y como victoria definitiva, absoluta, terminal ya, es lo que nos ayuda a seguir adelante. ¿Por qué? Porque yo puede ser que un día afloje y sea derrotado, yo, pero el reino de Dios nunca. Y si yo estoy dentro del reino de Dios, yo puedo ser derrotado, me voy a levantar porque el justo se cae 7 veces, pero se levanta, me voy a levantar y voy a seguir, pero sé que pertenezco al ejército que tiene ya la victoria, que no la tiene que conquistar, que ya la tiene, porque Cristo ganó la victoria para nosotros en la cruz. Y por eso, muchas veces yo creo que en teología las palabras son muy importantes, no son detalles. Es muy importante tener en claro este pensamiento. Nosotros tenemos luchas espirituales personales, pero la victoria absoluta sobre Satanás ya está asegurada y está garantizada por el Señor y está firmada en la palabra de Dios. Dios aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Y esta es una garantía absoluta de victoria. Así que damos gracias a Dios, como dice Pablo, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Señor, te damos las gracias por tu palabra esta noche y te damos las gracias porque nosotros que no pertenecemos por sangre ni por herencia al pueblo de Israel, como Rahab, sin embargo, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en el Dios eterno, nuestra fe en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés y el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos obtenido la salvación en Cristo Jesús. Y te damos gracias porque la salvación está abierta a todos los hombres sin tener en cuenta ni sus antecedentes, ni su linaje, ni su condición, ni su inteligencia, ni su color de piel. Todos podemos acercarnos a ti por medio de Jesucristo y encontrar la salvación por medio de la fe. Y te damos gracias porque en nuestro diario vivir y en nuestras luchas de todos los días, el poder tuyo está siempre a nuestra disposición y la sabiduría tuya también para enseñarnos y para guiarnos para que nos apropiemos de la victoria de Jesucristo en nuestra propia vida. Te rogamos, Señor, que la victoria de Cristo sea también nuestra victoria todos los días de nuestra vida en la lucha cotidiana contra el mal. Amén. Señor, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.